Buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda clase de este primer módulo, en donde vamos a ver el enfoque por competencias y qué implica esto a la hora de trabajar la planificación en el colegio. Mi nombre es Ricardo Andrés Salas Dorado y soy quien los he venido acompañando en este taller. Muy bien, para comenzar, es importante ver cuál es el propósito general de esta sesión que vamos a tener. Asimismo, poco a poco vamos a ir viendo cómo estas partes son fundamentales a la hora de planificar una clase. Sea presencial o sea virtual, siempre es importante que los alumnos sepan, conozcan y entiendan qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, cuál es el fin de lo que estamos haciendo. Muy bien, el propósito general es poder profundizar en la comprensión del enfoque por competencias de manera tal que podamos enriquecer y favorecer nuestras propias prácticas pedagógicas, adecuándolas para desarrollar competencias y formar de manera integral a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de sus estudiantes. ¿Cuáles son los propósitos u objetivos específicos? Comprender y relacionar el concepto de competencia, capacidad, estándar, desempeño, las evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación. Todos estos son conceptos que ustedes conocen, ya manejan, pero siempre es muy bueno tener una renovación, poder tener una posibilidad de refrescar aquello que conocemos. Son nuevos desafíos los que se nos plantean, son nuevas ideas, nuevos campos, nuevos caminos los que tenemos que recorrer. Pues bien, es importante que podamos hacerlo de manera ordenada y recordando algunas cosas de antes. Es importante también siempre tener presente, y ya más adelante en el cuarto módulo profundizaremos en herramientas de evaluación. Sin embargo, recordar que la evaluación debe ser del aprendizaje, por el aprendizaje y para el aprendizaje. Y siempre una evaluación formativa, formativa, que le dé información al alumno, que le permita mejorar, crecer, tener retroalimentación. Y por último, vamos a diferenciar cómo es el trabajo por competencias del trabajo por objetivos, a partir de algunas reflexiones. Y yo los voy a invitar durante como los he invitado antes, a pensar, a detenerse un momento y ponerlo para sus propias prácticas. Muy bien. Ustedes como profesores o coordinadores tienen como una de sus funciones diseñar experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje. Esto va a ser algo que vamos a conversar varias veces también, porque no es solamente una sesión de clase, no solamente basta con los objetivos, con tener el inicio, el desarrollo y el cierre, sino que pensemos la experiencia como tal, para que nuestros alumnos puedan tener oportunidades de desarrollar sus competencias, ya sea a distancia, ya sea de manera virtual o ya sea cuando vuelvan al salón de clases. Y esto tiene que ver mucho con la planificación, que lo hablábamos en el módulo anterior. Tener un plan de acción, saber para dónde voy, qué es lo que quiero para todo el año, pero también depende del tipo de evaluación que se va a realizar. ¿Cómo es que nosotros interactuamos con nuestros alumnos? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es generar criterios para poder analizar nuestras prácticas y ver si ellas ayudan o no a desarrollar competencias. Ahí está el desafío que tenemos por delante. Vamos ya un poco más al contenido. ¿Qué significa? ¿Qué supone ser competente? Número uno, poder comprender el problema a afrontar. Es fundamental que nosotros les demos herramientas a nuestros alumnos para comprender el problema, para acercarse a la realidad y poder dilucidar, descubrir, entender qué es aquello que está ahí. De ahí, evaluar las posibilidades que se tienen, los recursos internos y los recursos del entorno. ¿Qué es aquello con lo que cuento? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales yo puedo trabajar? Es también importante comenzar a pensar opciones. ¿Cuáles son las combinaciones? Miren que incluso en los días de hoy, en estas fechas, nosotros también podemos hacer un poco de personas de la política pública. ¿Cómo podría ser esto o aquello?
¿Cómo podríamos luchar contra la pandemia? ¿Qué es aquello que nosotros podríamos aportar? Ahí ya se van dando algunas preguntas que podríamos hacer. Tomar decisiones de manera ética. Eso es fundamental. La ética no se puede dejar a un lado. Es una brújula, como lo es también la moral. Es una brújula que nos hace ir hacia el norte del bien y de buscar el bien para los demás. Las decisiones deben ser éticas. Asimismo, debemos poder poner en acción nuestra propuesta, que pueda ser real, realizable. Evaluemos. Una vez esté corriendo, una vez esté desarrollándose, y miren, paréntesis, que esto que les propongo es también la competencia nuestra como docentes. Veo el problema, tengo que hacer clases virtuales o presenciales o mixtas. Entonces tengo que evaluar las posibilidades, analizar combinaciones, tomar decisiones, poner en acción y evaluar. Evaluar, tener data real, fehaciente, que me dé información y que yo pueda tener una mejora continua, que yo pueda ir mejorando, que yo pueda ir trabajando y decir, esto funcionó, esta intervención sí o no. Y por último, ir adaptando lo construido a situaciones similares. Y esto se repite como un ciclo. Y siempre vamos a tener en cuenta nuestras características personales y las del alumno, cuáles son las habilidades socioemocionales y cómo interactúa. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación sobre una competencia? La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Miren cómo, si vamos a lo anterior, poner en acción la propuesta. Poner en acción la propuesta conociendo lo que él tiene. Cuando de manera pertinente, actuando, perdón, de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, lo que presentábamos antes se construye a partir de lo que nos dice el Minedu. Por eso es que está la cita del CENEP 2016. Es así como espera el Minedu que lo hagamos. La competencia real, dirá Botterf, es una disposición a actuar. Disposición a actuar. La competencia que tiene capacidades, esas capacidades que tiene recursos internos y externos, que nos lleva a los conceptos, habilidades y actitudes. Y así vamos avanzando en una situación, problema específico. Aquí, aguerrondo, nosotros vamos a ofrecerles a ustedes estas lecturas como complementarias para este módulo, nos habla de un cambio de paradigma. El paradigma tradicional es desarrollar teoría. El paradigma del tercer milenio, lo que necesitamos trabajar hoy nosotros también es desarrollar capacidades para resolver problemas, usando teoría, sin duda alguna, pero poder resolver problemas. Es un arte resolver problemas. Para esto también, paréntesis, le recomiendo un libro muy bueno sobre el resolver problemas, el arte de resolver problemas de ACO. Muy bueno. El paradigma tradicional segmenta los problemas de la realidad, los va poniendo en casillas. Para nosotros, la necesidad es la resolución mezclando disciplinas, la interdisciplinariedad para poder responder. El paradigma tradicional se compromete con el pensamiento, observar, describir, comparar, razonar. En cambio, el paradigma del tercer milenio se compromete más con la acción, definir el problema, diagnosticarlo, explicarlo, idear la solución y resolverlo. El criterio de verificación es la lógica de la experimentación. Para el tercer milenio, el criterio de la verificación es la lógica de la efectividad. ¿Verdaderamente resuelve el problema? ¿Es capaz de resolver el problema? Miren cómo frente a frente se miran. El uno nos explica el problema, el otro trata de resolverlo. Y hacia allá vamos. Entonces, ¿qué situaciones debemos crear? Aquellas que parten de la realidad, un aprendizaje significativo, para que el alumno pueda entender cómo ponerlo en práctica. Podemos hablar del cuidado de la salud, del bienestar emocional e integral, del buen uso de la libertad, de la convivencia en familia, tan delicado en estos tiempos, tan complicado, un reto tan grande de quedarse tanto tiempo en casa. Y también la ciudadanía y el bien común, porque recordemos que nuestros alumnos son y seguirán siendo siempre ciudadanos, y cómo ellos responden
al ciudadano. Entonces, voy a poner un ejemplo, una actividad para quinto y sexto grado. ¿Cómo podemos sentirnos bien en estos tiempos de emergencia sanitaria? Contexto. Por la emergencia sanitaria, las personas en el mundo están viviendo diversos tipos de sentimientos y emociones. Y esto hace que los niños, junto a sus familias, día a día experimenten situaciones de miedo y ansiedad. Una revista para familias nos está pidiendo un texto para dar a conocer alternativas para enfrentar mejor este problema en familia. Y acá veamos cómo la interdisciplinariedad comienza a encontrarse. Personal social, comunicación. Podríamos usar, si es un colegio bilingüe que ofrece otra lengua, imagínense escribirlo un artículo en quechua o en inglés, aparte de castellano. Frente a esta situación se plantea una pregunta. ¿Qué podemos hacer para afrontar mejor el miedo y la ansiedad que nos causa la emergencia sanitaria en nuestro entorno familiar? También biología y ciencias naturales podrían entrar acá. Miren cómo a partir de esta experiencia de aprendizaje podemos ir sacando algunas ideas. ¿Cuál será el reto? Plantear alternativas para enfrentar mejor los miedos y ansiedades causados por la emergencia en familia. Entonces, así, con las competencias, pero pensando en la experiencia de aprendizaje, podemos ir encontrando soluciones. ¿Cuál es el punto? Indagar acerca de las formas que tienen otras familias, comunidades y culturas para enfrentar los miedos y ansiedades. Ahí también, no solo personal social, sino además ciencias sociales, historia, pueden comenzar a jugar un rol. Indagar usando fuentes científicas. Ahí está la biología. O también desde el espacio de tutoría. Y analizar y reflexionar con nuestros propios familiares, involucrando, la familia está con ellos. Entonces veamos cómo podemos involucrarlos y qué ideas se tienen al respecto. ¿Cuáles pueden ser los productos, las evidencias? Un organizador gráfico, donde se puedan exponer las diversas causas del miedo y la ansiedad por la emergencia. Podemos también hacer un texto expositivo, como lo mencioné hace un momento, o una creación artística. ¿Por qué no pintura, danza, música, arte? Y seguimos con la interdisciplinariedad, con una formación integral. ¿Y cuáles competencias desarrollaremos? Indagar, escribir, crear proyectos, construir su identidad. Desde experiencias de aprendizaje significativas. En el proceso surgirán preguntas, que son los miedos y ansiedades. ¿Por qué es importante afrontarlos? ¿Cómo podría una obra artística ayudarlo? Y esto nos lo plantea ya el Ministerio de Educación. Lo planteó en el 2020 y este 2021 que todavía se presenta como un reto, donde existe todavía muchas preguntas, donde existe todavía incertidumbre, donde pareciera que las cosas cambian pero no cambian. Esa volatilidad, esa inestabilidad, esa falta de certeza necesita que nosotros tengamos unos planes de acción flexibles que respondan, unos planes de acción en el aula, una planificación en competencias que pueda responder a cualquier situación. Recordemos, la competencia para poder resolver esos problemas. Para que evalúes tu texto es positivo. Entonces, ¿cuál es la competencia a evaluar? Escribe diversos tipos de texto. Y acá vemos las capacidades y desempeños. ¿Qué es aquello que yo espero ver de mi alumno? ¿Qué es aquello que yo espero encontrar? ¿Cuáles van a ser las evidencias que me ayudarán a mí a ver cuánto ha aprendido mi alumno? Los dejo que lean un momento esto, para que se den cuenta lo importante que es tener ese plan claro, explícito. ¿Cómo es que ese texto va mejorando y se va enriqueciendo? ¿Y cómo es que esto puede responder, si bien es un ejemplo para quinto y sexto, a grados desde tercero en adelante? Por supuesto, respondiendo a las capacidades de cada uno de los grados y las competencias que estamos trabajando con ellos. Pero nuevamente la invitación es soñar, abrir fronteras, hablar con nuestros colegas, ver cómo podemos entre todos
enriquecer. Y ya pasamos a la evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación en competencias? Es la descripción de los niveles de logro de la competencia que se espera que alcancen los estudiantes. Y estos deben ajustarse a la situación o problema a afrontar. No puedo pedir A y evaluar B. Si estoy pidiendo A, debo evaluar A. Por eso son el juicio específico de valor. Describen las cualidades de aquello que se va a valorar dentro de la entrega. ¿Qué es aquello que se va a valorar? Reconocer. Y debe demostrarle a los estudiantes que ha habido un resultado de su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué se usa como referente? Las competencias estándares y la situación a enfrentar. Entonces tenemos que familiarizarnos y estar muy familiarizados. Yo no puedo entrar ahora en las competencias estándares de cada asignatura, pero ustedes sí pueden hacerlo. Y ustedes ya las conocen y las han puesto en práctica. Es importante tenerlas siempre presentes en el radar. ¿De qué nos sirven y qué rol juegan los estándares de aprendizaje? Nos van diciendo el nivel, cómo va avanzando nuestro alumno. Y los textos del ministerio son muy completos sobre los niveles que vamos alcanzando, hacia dónde vamos y qué se espera que el alumno alcance y hasta dónde esperamos que llegue el alumno ya para el final de la vida escolar. Las competencias que nos dan criterios, que nos dan instrumentos de evaluación, que nos permite analizar el trabajo de los estudiantes para poder retroalimentarlo. Y volvemos a las competencias y así este círculo virtuoso que va creciendo y se va alimentando nos ayuda cada vez más y ayuda al alumno y a nosotros como profesores a poder formar de la mejor manera. Foster, en un libro sobre argumentos a favor de los mapas de progreso en Chile, nos habla de las ventajas de los estándares en progresión, como los que tenemos en el Perú. Ofrecen un referente para situar dónde se está y hacia dónde vamos, tanto para nosotros como docentes como para los estudiantes y las familias. ¿Dónde estoy y para dónde voy? ¿Cuáles son los pasos que estoy siguiendo? Permite además monitorear determinados momentos. ¿Cuán cerca o cuán lejos están los estudiantes de las perspectivas y las expectativas nacionales? Y recordemos, fundamental, una idea para todos. Yo debo tener altas expectativas en todos mis alumnos. Yo debo creer que todo alumno puede y debe aprender y debo tener altas expectativas puestas en ellos. Y estos estándares de progresión favorecen el aprendizaje como algo continuo, no como, este grado está aquí y el siguiente está por acá. No, no son compartimentos estancos. Como la imagen anterior, son como una escalera que va subiendo. Son como una escalera. Si quieren, podríamos pensar en una escalera tipo caracol, que se va avanzando, pero también se va profundizando. Y pareciera que se vuelve sobre lo mismo, pero en un nivel mayor. Pareciera que volvemos sobre la misma recta vertical, y en una recta invisible, pero vamos profundizando y vamos mejorando y vamos escalando y vamos siendo mejores y el alumno va siendo mejor. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para desarrollar las competencias? Experiencias de aprendizaje que planteen un reto, una situación, un caso a resolver. Segundo, comunicar el propósito del aprendizaje y el producto esperado. Ser muy claros y transparentes. Eso es lo que yo quisiera ver al final. Eso es lo que espero de ti. Priorizar el generar evidencias de aprendizaje y siempre retroalimentar. Fundamental la retroalimentación. Y determinar los criterios de evaluación con instrumentos de evaluación sencillos. Eso nos ayuda a nosotros y a los alumnos. Experiencias de aprendizaje, comunicar el propósito, priorizar evidencias, determinar criterios de evaluación. Todos estos son criterios para poder desarrollar de una mejor manera las experiencias. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué aporte le brinda el enfoque de competencias a nuestras prácticas? ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes sobre el diseño de experiencias de aprendizaje a partir de lo presentado? Esas preguntas se las quiero dejar para que las vayan pensando, para que vayan reflexionando. ¿Cómo son sus planificaciones? ¿Qué tendríamos que hacer distinto a partir de lo que hemos visto? ¿Y cómo seguimos avanzando? ¿En qué aspectos deberíamos poner el foco? Y con esto quiero decirles algo muy cierto, algo que es muy importante.
A la hora de hacer mejoras, no tratemos de abarcar muchos cambios. Poco a poco, elijamos nuestras batallas y poco a poco iremos llegando a donde nosotros esperamos. Les dejo aquí la bibliografía y muchos de estos van a poder tenerlos en su módulo para poder leerlos y profundizar. Muchas gracias y como les digo, espero puedan en estas planificaciones trabajar desde el enfoque de competencias. Nos vemos. Chao, chao.